Hola amigos y amigas, muy buenos días. Ha pasado algo de tiempo desde el último video, así que aprovecho de mandarles un gran saludo también a todas las personas que comentan, que comparten los videos del canal y con las que compartimos también este interés en ir a fondo en la astrología seria, en la decodificación biológica, transgeneracional y otro tipo de herramientas afines a la práctica terapéutica también. Así que, insisto, un saludo para todos ustedes. Y quería contarles además que en la segunda mitad de este 2023 vamos a estar haciendo nuevas versiones de un par de talleres online. O sea, que es decir, puedes participar desde cualquier lugar, que son los siguientes. El primero es una nueva versión del seminario de astrología genealógica, que tal como el nombre sugiere, juntamos todo lo que es la práctica astrológica con los elementos básicos de psicogenealogía. Revisamos esos elementos, vemos cómo, en qué consisten y cómo se pueden mezclar cuando trabajamos con revisando proyectos de vida de una persona con una carta natal. Vemos obviamente casos prácticos, casos famosos y vamos a fondo en ello. Así es que ese es el primer taller. Las fechas van a estar más adelante, en breve, no mucho tiempo, van a estar publicadas como siempre en mi blog, en mi Facebook, que los enlaces están en la descripción del video y van a estar en pantalla también, seguramente. Y el segundo de ellos es una nueva versión del taller de la pareja, donde vamos a fondo con este tema, con todo lo que es nuestro funcionamiento inconsciente, todas las programaciones, trabas, tramas inconscientes también que hay que pueden estar bloqueando lo que es una vivencia sana, expansiva del tema pareja, sea cual sea la situación de pareja que tengas. Con pareja, sin pareja, con muchas parejas que a lo mejor no han resultado, etcétera, etcétera, no importa. De cualquier forma se puede trabajar el tema pareja. Así que allí vamos a fondo también con herramientas de decodificación biológica, transgeneracional y astrológicas. Así es que, dicho eso, ahora sí entro de lleno al video. Hoy vamos a hablar de tránsitos y lo vamos a hacer en dos partes. Un video por cada parte, o sea, esta es la parte 1, es el primer video. Así que para que la información tenga sentido, lo adecuado va a ser ver ambos videos, lógicamente, ya que en el segundo vamos a ver bastantes ejemplos que complementarán lo que vamos a comentar acá. Y a su vez, la primera parte de este video está pensada para quienes no saben o solo tienen ideas vagas de cómo operan los tránsitos de la carta natal, de cómo verlos, cómo detectarlos, cómo reconocerlos y cómo saber qué tránsitos hay un día cualquiera. Así que si tú ya sabes esto, puedes adelantar el video al minuto que va a aparecer aquí en la pantalla. Y por otro lado, si siempre quisiste saber cómo ubicar los tránsitos en la carta natal o no lo tienes muy claro, entonces quédate viendo, porque eso va a ser lo primero que vamos a abordar. Aquí tenemos una carta de ejemplo, que en este caso es de Jiddu Krishnamurti, que nació el 12 de mayo de 1895 en la India a una determinada hora. En ese momento, los planetas estaban en un determinado signo, por supuesto, entonces su carta natal va a tener esos planetas en el signo en el que estaban en ese momento. Lo mismo ocurre con otros cuerpos como Quirón o puntos como los nodos. También van a estar en un determinado signo que en el caso específico de esta carta le van a caer, por supuesto, también en una determinada casa. Esto es la carta natal y no cambia nunca, no se mueven esas posiciones. Ahora bien, los tránsitos simplemente son los movimientos de esos planetas y cuerpos y puntos a lo largo del tiempo, a medida que éste transcurre por sobre la circunferencia de la carta natal. Acá los tránsitos los tenemos en verde por fuera de la carta. Acá si se fijan están todos los planetas en un determinado lugar que corresponden en este caso a los tránsitos el día de hoy. Tránsitos del día 5 de julio de 2023. Entonces vamos a ver que esos planetas, obviamente desde la fecha de nacimiento de la persona, se han seguido moviendo y dando vueltas. Dando vueltas alrededor de la circunferencia de la carta, cambiando de signo, le van a ir cayendo también en otras casas a medida que avanzan. Y recordar que el movimiento de los planetas es en sentido antihorario, los tránsitos van avanzando así, en sentido antihorario, como es la lógica de los signos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, así, excepto el eje nodal.
el eje nodal en tránsito avanza en sentido horario, o sea, al revés, va para atrás, por decirlo así de alguna forma. Entonces, recordar una vez más que los planetas natales no van a cambiar nunca, pero los planetas en tránsito sí se van moviendo, entonces van a ir contactando diferentes puntos de la carta. Van a ir tocando otros planetas, van a ir tocando los ejes, van a ir haciendo aspectos también con planetas natales, etcétera, etcétera. La velocidad a la que transcurren estos movimientos de tránsitos va a depender obviamente de cada planeta. Algunos son velocísimos. Por ejemplo, la Luna se demora 28 días más o menos en dar una vuelta completa. O sea que desde que Krishnamurti nació, en este momento, en 28 días después, su luna natal, que está en Sagitario acá, en 28 días después ya dio la vuelta completa a toda la carta para volver a su posición natal. Y así sucesivamente los días siguientes. Mientras que hay otros tránsitos como los de los planetas transpersonales, que son los más lentos, sobre todo por ejemplo el de Plutón, que dura alrededor de 250 años, un poquito menos, ¿no? Entonces, fíjense que Plutón natal, por ejemplo, está aquí, en Géminis, en 250 años recién, aproximadamente, va a dar una vuelta completa. Eso quiere decir que hay puntos en la carta por los cuales estos planetas no van a transitar jamás, porque es bastante poco probable, digámoslo así, que en una vida demos una vuelta, podamos ver una vuelta completa de ellos. Neptuno, por ejemplo, también dura alrededor de 160, un poco más de años, el ciclo completo. Por lo tanto, van a haber puntos de la carta natal que seguramente no va a llegar el tránsito durante una vida de Neptuno. Entonces, esto hace que haya puntos que son bastante relevantes también en la carta cuando estos planetas los transitan, porque van a tratarse de momentos únicos en la vida. Bueno, si yo quiero saber dónde están los planetas en tránsito en un determinado momento, pongamos por ejemplo la fecha de hoy, 5 de julio de 2023. Se activó la voz del celular, perdón. Decía que si queremos saber dónde están los planetas en tránsito en un determinado momento, puedo ir a alguna página donde tenga esa información, por ejemplo astro.com, que aquí en la tablita me pone los planetas en sus posiciones al día de hoy. Por ejemplo, Venus me dice que hoy 5 de julio lo tenemos a los 23 grados de Leo con 38 minutos 16 segundos. Entonces yo busco el grado, el signo y el grado de ese signo en que está el planeta y veo dónde cae ese planeta en tránsito el día de hoy en la carta natal de la persona. Venus, decía, estaba a los 23 de Leo, o sea, por aquí vemos, aquí empieza Leo, aquí tenemos a Venus en tránsito, a los 23 de Leo. Y a esta persona le estaría cayendo Venus en tránsito para el día de hoy, 5 de julio, en la casa 7. En la casa 7. Y así ocurre con los otros planetas. Por ejemplo, al día de hoy, Urano está casi al final de Tauro, debe estar a los 21 grados de Tauro. Aquí lo tenemos, Urano en Tauro, 21 grados. Entonces Urano en Tauro estaría acá, transitando por la casa 3 en el día de hoy. Así con los demás planetas. Por ejemplo, Plutón lo tenemos en tránsito al final de Capricornio, porque sabemos que por estos días retrogradó desde Acuario. Entonces lo tenemos aquí en lo que sería la casa 12 el día de hoy. Entonces así podemos ver los tránsitos en un momento determinado. Siempre los programas los van a poner por fuera de la carta para contrastarlos con la carta natal, obviamente. Y para finalizar, en caso que no lo sepas, comentar que en una determinada fecha, un planeta cualquiera va a estar en el mismo signo y en el mismo grado de ese signo para todo el mundo. O sea, por ejemplo, hoy, 5 de julio de 2023, Urano transitando va a estar para todo el mundo en Tauro, como habíamos dicho, en el grado 21 de Tauro. O sea, todo el mundo, independientemente de dónde nació, de cuándo nació, va a tener en su carta natal a Urano transitándole por el grado 21 de Tauro. El tema es que ese grado no le va a caer en el mismo sitio a todo el mundo. O sea, el grado 21 de Tauro acá lo tenemos en la casa 3 de esta carta natal, pero en otra carta puede caer en cualquier otro lugar. No necesariamente en la casa 3, puede caer en otra casa. Puede haber otro planeta también allí, puede no haber nada, etcétera, etcétera. O sea,
Esto obviamente que va a cambiar caso a caso. Las configuraciones de cada carta van a ser distintas, no va a caer necesariamente en la misma casa, y esto cambia completamente la lectura del tránsito según de qué carta natal estemos hablando. Por eso, para evaluar un panorama de tránsitos debemos mirar cada caso en particular, ver toda la carta, ver toda su configuración primero y el contexto específico en el que se está dando ese tránsito junto a los demás. Ahora revisemos algunas consideraciones elementales básicas para la lectura de tránsitos. A mi criterio, un error típico que comete alguien que está recién aprendiendo o que no tiene una forma ordenada y metódica de aprender, por ejemplo, como lo que sería un curso serio, es que empieza a mezclar muchas cosas en la misma olla sin saber mucho de ninguna y sin tener conocimientos básicos con raíces sólidas, conocimientos básicos asentados y que los haya puesto a prueba. Cuando esto ocurre, la persona a menudo no es capaz de ordenar y de poner a funcionar sus conocimientos de forma solvente, porque en su mente hay un guiso de información, una sopa ahí, que no ha podido ser sintetizada y puesta a prueba de forma adecuada, profunda. Por eso, antes de estudiar tránsitos, lo lógico es tener sólidamente asentado el conocimiento y el estudio de los elementos básicos de la carta natal, signos, planetas y casas, como mínimo, ¿no? Y una vez que tengamos bien enraizados esos elementos, que los tengamos al dedillo, digamos, asimilados, podemos ponerlos a prueba en la experiencia. Y una vez que tenemos cierta experiencia con ellos, viendo casos, leyendo cartas, muchos casos revisando, poniendo en juego nuestras capacidades de síntesis astrológica, desarrollando solidez en lo que es la lectura, la síntesis de esos elementos básicos, entonces ahí recién es un buen momento para estudiar tránsitos a fondo, porque no es lo mismo un planeta en una posición natal que ese mismo planeta en tránsito. A la postre son lecturas muy distintas, por así decirlo. Si yo manejo las bases de la lectura con solidez, el estudio de los tránsitos se me va a volver fluido, se me va a volver comprensible. No por nada, en el curso profesional de 3 años de duración que acá ofrecemos, los tránsitos los estudiamos en el tercer módulo, una vez que tenemos asimilados todos los elementos básicos y una vez que tenemos en el cuerpo una adecuada práctica y estudio de casos. Algo muy importante que resaltar es que los tránsitos que realmente vemos que tienen un peso, una relevancia y una profundidad palpable y destacada en lo que es la trayectoria de vida de una persona y en su proyecto de vida son los de los planetas más lentos, o sea, los transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Y a estos agregamos los de los planetas sociales, sobre todo Saturno, que es quien va marcando los tiempos y, como si fuera una especie de cronómetro, justamente Cronos, coordina a estos otros planetas, por así decirlo. En la clínica, yo veo una y otra vez cómo estos tránsitos, al pasar por puntos clave, nos van otorgando una especie de marcadores significativos en el mundo interno y externo de la persona que nos dan cuenta de movimientos notables en su vida cotidiana, algunos de los cuales a veces recién los sopesamos adecuadamente años después de que han ocurrido. Vamos viendo realmente qué es lo que pasó, ahí caemos en la cuenta. Esto suele ocurrir con los tránsitos. Una vez que pudimos caer, que se nos cayó la ficha, como decimos, realmente de todo lo que hemos vivido y cambiado en ese pasado reciente. Por lo tanto, estos planetas son los que vamos a estudiar y conocer bien. Y por otro lado, los tránsitos de los planetas personales, o sea, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, no suelen tener una relevancia mayor o que vaya más allá de lo anecdótico cuando estudiamos los movimientos centrales, los movimientos vertebrales o más profundos dentro de la trayectoria de vida de una persona. La Luna en tránsito, por ejemplo, de la que tanto se habla, que es la más fugaz, es totalmente efímera. Dura apenas un par de días en un signo y avanza tan rápidamente que es como si fuera una especie de nube que tú ves pasar y al instante siguiente ya se alejó. Es algo mínimo, algo fugaz. ¿Qué gran peso puede tener eso entonces? No demasiado. La luna astrológica, cuando hablamos de tránsitos que realmente dan forma a la vida de una persona, no es algo de mucho peso. Algo similar va a ocurrir con el resto de los planetas personales, cuyos ciclos corresponden a movimientos mucho más acotados, más fugaces. Tal como sería el cielo de una tarde que al rato siguiente que lo viste ya cambió. Como decía, es otro cielo.
y que entonces hemos de poner en el contexto de tránsitos mayores, de tránsitos más abarcantes. Y estos son los que realmente vamos a mirar. ¿Y cuáles son esos? Los que acabo de decir, los planetas transpersonales, Urano, Neptuno, Plutón sobre todo. Todos estos tres, además de Saturno, que decía que es una especie de cronómetro de todo el esquema. O sea, en otras palabras, si uno busca los grandes movimientos, los grandes puntos de inflexión en la vida de una persona y quiere comprender los posibles sentidos, los potenciales a explorar que pueden tener esos climas de sucesos en la vida de esa persona, entonces es en los planetas transpersonales en los que nos vamos a fijar, a los que también vamos a agregar los sociales, pero, insisto una vez más, sobre todo Saturno, que es una especie de coordinador entre ellos. Y un segundo punto esencial a considerar es que la lectura de tránsitos, al igual que ocurría y ocurre con la lectura de la carta natal, es un trabajo de síntesis. O sea, tenemos que mirar todos los tránsitos relevantes a la vez y sintetizar esa información sobre la base de la carta natal. Y en esto pueden ocurrir muchísimas cosas. Puede haber un tránsito especialmente relevante que destaque, puede que haya más de uno que esté pasando por un punto notable de la carta, como por ejemplo son los ejes ascendente, descendente, medio cielo, fondo cielo. Puede ocurrir que esté haciéndole conjunción a un planeta natal, ese planeta en tránsito. Puede ser que esté recién entrando a una casa. Puede ser que esté recién entrando a un signo, justo cambia de signo. Puede ser que le esté haciendo aspecto a un planeta natal, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a estudiar en detalle en el curso, por supuesto, cuando vemos tránsitos, porque todo esto son momentos destacados dentro, o pueden ser momentos destacados dentro de lo que es el panorama de tránsitos que la persona está viviendo en el momento, en su instante en el que lo revisamos. Un tercer punto que a menudo se nos escapa es que no hay dos tránsitos iguales. ¿Por qué? Porque no hay dos personas, ni dos trayectorias de vida, ni dos proyectos de vida iguales. Esto es tremendamente importante y muy pocas veces lo tomamos en cuenta. Por eso tenemos que poner un panorama de tránsitos en su contexto y contrastarlo siempre que podamos con la vida de la persona con la que estemos trabajando, con el momento de vida que está atravesando, con el lugar de donde viene, hacia dónde puede estar apuntando en ese momento su proyecto de vida también. Sobre todo cuando hay crisis, cuando hay falta de sentido, cuando en la vida cotidiana se pierde ese sentido o no se comprende para qué a la persona le ocurre lo que le ocurre, para qué vive lo que vive y cómo puede afrontarlo. Una lectura a fondo de la carta natal y del panorama de tránsitos puede darnos muchas luces al respecto cuando hay este tipo de situaciones, por lo que va a ser una herramienta tremendamente valiosa con la que trabajar en la consulta, que es donde bajamos esta información a tierra y la ponemos en contexto. ¿Cuál contexto? El contexto de la persona, de lo que está viviendo, lo que es su trayectoria de vida, sus programas inconscientes, etcétera, etcétera. A lo largo de este video me van a ver repetir bastante esta idea, la verdad, y lo hago deliberadamente porque es de decisiva importancia en lo que, si queremos ser serios en la astrología, necesitamos, que es bajar la tierra. No se nos puede quedar solo como algo teórico abstracto, sino que tenemos que ponerla en un contexto, y ese contexto es cambiante, no siempre es el mismo. Un cuarto punto, también enormemente relevante, es comprender que leer un panorama de tránsitos con seriedad no consiste únicamente en tomar la carta, mirarla y decir cosas del estilo: ah, es que tuviste un hijo, emigraste o te pasó tal o cual cosa porque tienes Neptuno transitando el fondo cielo o porque Plutón está tocando tu sol. Esto no es en realidad una lectura. Cuando estamos en consulta, esto por sí solo a la persona no le dice nada. No le dice nada a la persona que tenemos enfrente. La lectura de un panorama de tránsitos no es solo localizar los movimientos importantes, sino que implica profundizar en las posibles implicancias y en el sentido profundo de esos movimientos que la persona a menudo va a ver como si le ocurrieran desde fuera, como si me pasa en la vida esto, como si ella estuviese en modo espectador. A menudo caemos un poco en esa dinámica, entonces ahí es donde necesitamos buscar sentido, buscar las implicancias en el contexto de nuestro proyecto de vida, de eso que estamos viviendo, de lo que sentimos que nos está ocurriendo. ¿Para qué? Para que comprendamos mejor que en realidad esos movimientos, más que causales, porque me pasa esto porque tal planeta está ahí, en realidad no es así, son más bien sincrónicos
de algo que muchas veces vamos a tener que abrirnos a mover dentro de nosotros, vamos a tener que abrirnos en nuestro psiquismo, en nuestras creencias, en nuestras perspectivas de vida, sobre las que vamos construyendo nuestras realidades para llegar a comprenderlo más a fondo y darnos cuenta de que no somos solamente espectadores, ni estamos desconectados de eso que nos está ocurriendo allí fuera. El grueso de la lectura, entonces, apunta a comprender que también somos responsables de navegar por las aguas por las que se va moviendo nuestro proyecto de vida. Nosotros somos los capitanes de ese proyecto. Entonces, los tránsitos a menudo los tendemos a percibir como eso, como movimientos o cambios que tenemos que aprender a asimilar, a sintonizarnos con esa melodía, con esa música del movimiento, del cambio. ¿Para qué? Para sacar lo mejor de ellos y de nosotros, en último término, sacar lo mejor de nosotros. Por eso es vital que la lectura del panorama de tránsitos, cuando estemos en esa lectura, busquemos junto a la persona con la que estemos trabajando el sentido, los posibles sentidos profundos que tienen o han tenido esos movimientos en su trayectoria de vida, para que así podamos comprender qué es lo que ahí se está jugando y así, por consecuencia, podamos gestionar de la forma que sea más adecuada a las posibles dificultades, retos, incomprensiones, conflictos que puedan ocurrir. Por supuesto que esto va a implicar revisar toda la carta de la persona junto al panorama de tránsitos del momento o los momentos que nos interese mirar. Esto es un trabajo que se hace obviamente en la consulta y con la persona al frente, ya sea de forma presencial o online, y nos tomamos el tiempo necesario para hacerlo. Otro punto absolutamente esencial, según mi criterio, es comprender que no todo significa lo mismo para todo el mundo. Esta observación también tendemos a pasarla por alto. No todo es igual para todos, porque somos personas distintas y podemos tener, como decía hace un rato, proyectos de vida diferentes. Por ejemplo, tener un hijo no significa lo mismo para todo el mundo. Un viaje no significa lo mismo para todo el mundo. La muerte de un familiar o de una persona querida, una unión, una separación de pareja no significan lo mismo para todo el mundo. El renunciar, el perder un trabajo, el iniciar otro nuevo, no significan lo mismo para todas las personas, etcétera, etcétera. Por eso hemos de ir abriendo la mente, ir usando también la intuición informada e ir mucho más allá de las típicas indicaciones estas cuasi deterministas de estilo predictivo, en forma de recetario de cocina astrológico, del estilo: si tal planeta transita sobre la casa 5 o sobre la luna, entonces nos habla de embarazo. Que si Júpiter transita la casa 10, entonces viajaremos por trabajo, por ejemplo. Que si Neptuno transita mi casa 2, perderé plata. O si es Júpiter quien lo hace, entonces me voy a ganar la lotería. Este tipo de cosas, por decir algunas. Esto no es que esté bien ni esté mal. Es que sencillamente en la práctica clínica vemos que la vida no es tan lineal como creemos. Y aunque a veces veamos casos de manual, esto no tiene por qué ocurrir necesariamente así. Los tránsitos nos hablan de algo que puede estar como potencial en nuestro proyecto de vida y no de cualquier cosa. Y que ese algo también depende de lo que nosotros hemos alimentado, hemos nutrido, hemos construido en nuestra trayectoria de vida. Por ejemplo, yo no tengo por qué separarme de mi pareja si Urano transita mi casa 7. O si Urano le está haciendo una cuadratura al regente de esa casa, por decir algo. Si esto ocurre, si yo me separo, será porque Urano en tránsito quizás me ayuda a caer en cuenta de una situación que se venía gestando, que se venía construyendo hace tiempo, que no empezó de la nada, no empezó de la noche a la mañana, y que tiene un contexto en mi proyecto de vida. No es cualquier cosa, no es que cualquiera le pase cualquier cosa. Y dentro de ese contexto y esa situación, yo puedo también responder de distintas formas al influjo de lo que es Urano transitando la casa 7, la casa de las uniones, de las alianzas y por lo tanto de la pareja. Entonces, no es un tema de Urano, es un tema mío y de mi proyecto de vida, ¿se entiende? Puede ser, por ejemplo, que yo sienta un impulso a buscar más espacio en mis relaciones de pareja. O quizás a liberarme de dinámicas de celos, de control, de estructuras que ya no me hacen sentido en la relación. Urano tiende a crear vacío, a desestructurar, a desarmar estructura. O quizás si mi vínculo estaba mal y siento que estoy alargando más de la cuenta, entonces ahí sí decía cortarlo porque ya no tiene sentido mi proyecto de vida. Pero todo esto son potenciales respuestas que se dan en un contexto
el de mi proyecto de vida y el de mi trayectoria de vida, de mis programas inconscientes, de las decisiones que tomo, de lo que he vivido, etcétera, etcétera. No se dan de la nada, ni es algo que obviamente va a ser válido cualquier cosa en cualquier contexto, como decía. Por eso yo siempre sugiero que desterremos de nuestra mente toda idea de determinismo asociada a los tránsitos. Es cierto que un tránsito relevante va a marcar momentos de inflexión, cambios de ritmo o hechos notables en la vida de una persona, sí. Pero en lugar de valernos de estos determinismos a priori, mejor observemos toda la evidencia antes de sacar conclusiones. No toda separación de pareja ocurrirá durante un tránsito notable en la casa 7, o sobre Venus o la Luna, por ejemplo. A veces las cosas vienen por otros lados también, que tenemos que aprender a observar, aprender a escuchar, digamos con oído astrológico, más allá de las recetas de cocina de libro que todos aprendimos. Lo mismo, dicho al revés, también podríamos decirlo así. Un mismo suceso, como puede ser tener un hijo, por ejemplo, puede tener una significancia profunda en el proyecto de vida de una persona muy distinta según de qué persona se trate, de qué proyecto de vida se trate. A veces podemos ver que una mujer se embarazó y tuvo un hijo justo cuando Plutón pasaba por el fondo cielo, transitaba por ahí, por ejemplo. Lo cual en su psiquismo sin duda puede ser muy diferente a tener un hijo sincrónicamente con un tránsito de Saturno volviendo a Saturno natal en su primer ciclo, o sea, el famoso retorno de Saturno, mientras Urano hacía conjunción con su luna natal, por ejemplo. El hecho es el mismo, tener un hijo, pero la significancia profunda para ambas personas puede ser totalmente diferente, por lo que no podemos ver todo desde la generalización, sino revisar cada caso particular y su entorno, su contexto. Tener un hijo no es necesariamente lo mismo en un proyecto de vida que en otro, ¿se entiende? Lo mismo ocurre con todo tipo de cosas. Y bueno, por todo lo anteriormente comentado, yo siempre sugiero que evitemos quedarnos anclados o limitados en ideas de corte lineal y determinista, del estilo Plutón transitando sobre el medio cielo implica accidentes, o Neptuno transitando sobre Venus habla de pérdidas de recursos, de pérdida de dinero. Aun cuando estas cosas sí podemos verlas en ciertos casos clínicos, en ciertos ejemplos, más allá de eso, lo que sugiero siempre es ir a fondo, tener bien claro qué es cada planeta, cada signo, cuál es su función, qué busca, a qué corresponde también cada casa, qué escenarios implica, los ejes, cómo funcionan, qué simbolizan. Observar también cómo van operando todos estos elementos y funciones zodiacales en la práctica, qué cosas nos llaman la atención, qué cosas nos parece captar en común por más que sean diferentes las circunstancias. Porque cuando hablamos de cosas como las que decía, no sé, Plutón en medio cielo genera accidentes, esos son circunstancias, pero vamos más a fondo y veamos qué es Plutón. ¿Qué puede implicar? ¿Qué busca? ¿Cómo opera Plutón? ¿Cómo hemos visto nosotros en la práctica en los diferentes casos que vemos en común de lo que podrían ser patrones que asociáramos a ese planeta o a cualquier otro? Lo mismo con los signos, las casas, todos los elementos de base. Entonces, vamos a la fuente primaria de todas estas funciones y elementos zodiacales y vayamos madurando eso. Que, cierto, toma tiempo, pero en realidad así uno va comprendiendo en más profundidad todo este tipo de cosas, antes que solo quedarse con manifestaciones o lo que nos dicen los libros o lo que hay de base en los cursos. Así es que, dicho lo anterior, les agradezco su presencia, su asistencia y seguimos en la parte 2 de este video, que espero verlos allí porque en realidad este video tiene sentido con esa segunda parte, donde vamos a revisar varios ejemplos para ver justamente diferentes tipos de casuística asociado a tránsitos. Así es que nos vemos allí próximamente y que estén muy pero muy bien. Chau, chau.